El texto de esta tarde es Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Y ese texto dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojados, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, escucha lo que debe quitar usted, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Bien, no vivas una doble vida. Es la enseñanza esta tarde. No vivas una doble vida. Y es que cuando conocemos a Dios, o el cristiano no puede vivir una doble vida. Debe despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo en Cristo Jesús. Y la doble vida es como usar dos máscaras, ¿no? Una en la iglesia y otra en la calle. Una en la casa u otra en la calle, ¿cierto? Dos máscaras. O sea, en la iglesia soy una persona, pero fuera de la iglesia, otra. En la casa soy una persona, pero fuera de casa soy otra persona. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí me comporto de una manera, pero salgo y me comporto de otra muy diferente. Y Pablo confronta esa incoherencia que hay en la iglesia de Éfeso. Ellos querían seguir a Cristo, mire. ¿Usted quiere seguir a Cristo? ¿Sí? Eso mismo pasaba en los creyentes de Éfeso. Ellos querían seguir a Cristo, pero todavía arrastraban costumbres de su antigua vida. Por eso el apóstol les muestra el contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y hay algo que comienza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11. Esto pues digo y requiero en el Señor. Entonces, lo primero que vemos en el texto es que Pablo hace un requerimiento a los cristianos. Pablo hace un requerimiento a la iglesia. Y ese requerimiento es: no vivan como los otros gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no conocían a Dios. Entonces, ¿qué es el requerimiento que nos hace Pablo hoy? Que nosotros no vivamos como las personas que no conocen a Dios. Porque estamos siguiendo a Cristo. Ya estamos conociendo a Cristo. Entonces debemos vivir de una manera diferente a los que están sin Cristo. Entonces los efesios vivían en una ciudad que estaba entregada a la idolatría, la inmoralidad sexual y la hechicería. Eso vivían los efesios. Idolatría, inmoralidad sexual. Cuando habla de inmoralidad sexual tiene que ver con toda la parte sexual, perversión sexual, violaciones, fornicación, adulterio. Y la hechicería, pues que es brujería, el ocultismo, todas esas prácticas de magia negra. Entonces, el paganismo, por así decirlo, era parte de su vida diaria. Y Pablo les advierte: no vivan como ellos. ¿Sí? ¿No vivan como quién? Como ellos. Entonces, ellos
vivían en fornicación. Nosotros salimos de ese mundo, entonces ya no debemos vivir en fornicación, ¿cierto? Si nosotros vivíamos en idolatría, ya no debemos vivir como ellos, ya tampoco debemos vivir en la idolatría. Si ellos practicaban la hechicería e iban donde el brujo, donde el hechicero, o iban para que les leyeran la mano, les leyeran las cartas, el chocolate, bueno, tantas cosas, nosotros ya no. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no seamos como ellos. Para ellos, la vida sin Dios era normal. ¿Sí ven? Para los efesios, la vida sin Dios, pues era normal. Para la iglesia, la tentación era volverse a esas prácticas. Entonces, por ejemplo, usted está llegando a los pies de Cristo y antes la vida sin Dios tal vez era normal, ¿no? Y la gente allá afuera ve que todo es normal. Y aquí Pablo pues dice, mire, ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios, porque ellos desconocen a Dios, el corazón de ellos está duro. Entonces, para la gente que no conoce a Dios, es normal emborracharse, es normal tener las mujeres tener varios novios, o los hombres tener varias novias y tener relaciones. Eso es normal para el que no conoce a Dios, ir donde el brujo, ir donde el hechicero. Entonces, hay algo que hace el pecado y es que oscurece la mente. ¿Sí? Dice ahí que ellos tenían el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Oscurece la mente, o sea, no te deja ver la realidad de las cosas. No te deja ver la condición de tu vida, cómo está tu vida. No te deja ver que te estás destruyendo por lo que estás haciendo sin Dios. Eso es lo que hace el pecado, ¿sí ve? Oscurece la mente, endurece el corazón. Ya no me interesa Dios. Yo vivo así como estoy, yo vivo bien, así estoy bien. No se mete en mi vida, yo no necesito a Dios, yo puedo vivir solo. ¿Sí ve? Endurece ¿qué? El corazón y separa de la vida de Dios, o sea, te separa de Dios. Eso hace el pecado. Entonces, no podemos seguir a Cristo y al mismo tiempo justificar una vida como la del mundo. O sea, no puedo decir, sigo a Cristo, pero sigo practicando las cosas del mundo. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que manda el apóstol Pablo? Entonces, el apóstol Pablo en los versículos 22 al 24 dice lo siguiente, mire. Aquí está, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué mandatos encontramos allí que Pablo le dice? Uno, despójense del viejo hombre. Renueven ¿qué? Sus pensamientos y vístanse. Entonces, lo que Pablo está diciendo allí, o usa el lenguaje de cambiarse de ropa. Dice, despojados ¿de qué? Del viejo hombre. O sea, usted tiene una ropa que está vieja, que está sucia, que está manchada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Quítese esa ropa que está manchada. Quítese esa ropa que está vieja. Porque usted va para un lugar. Deje un ejemplo. Usted lo invitan a una fiesta. Y usted está en su casa y tal vez tiene una ropa que está viejita, que está sucia porque el trajín de todo el día está manchada, le cayó mancha de plátano, bueno, qué sé yo, límpido, y está toda descolorida. Y usted se va para la fiesta. Y esa fiesta, pues, uno debe ir, ¿qué? Elegante, ¿cierto? Bien vestido. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted se quita esa ropa que está sucia, que es viejita, ¿cierto? Para colocarse una nueva, que esté buena. ¿Cierto que sí? Asimismo, lo que está usando Pablo es eso. Está usando el de cómo el cambiarse de ropa. Y está diciendo, despójese del viejo hombre. El viejo hombre es ese, dice, ese viejo hombre es el que está viciado con deseos engañosos. O sea, ese viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a nosotros a fallarle a Dios, a desobedecer, a pecar. Lo que está diciendo Pablo es, quítese eso. Quítese ese ropaje. Quítese ese viejo hombre. No lo ande cargando más. Porque usted ya es una nueva ¿qué? Persona.
Usted está en un lugar, ¿qué? Diferente. Usted está en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la comunidad, los que seguían a Cristo, debían abandonar esas prácticas pasadas, o sea, quitarse esa ropa, abandonar esas prácticas pasadas, los engaños, las pasiones, la corrupción, la inmoralidad sexual, y asumir una nueva identidad. O sea, ya empiezas a cambiar tu forma de pensar. ¿Y cómo cambia su forma de pensar? A través de la palabra. Si usted cambia su manera de pensar, su forma de vivir va a cambiar. Si usted no va a pensar igual como piensa el mundo, su vida va a ser diferente. Porque el mundo, ¿cómo piensa ahorita? Los jovencitos, ¿qué están pensando? Hacer plata, bueno, ¿qué más? ¿Qué? No, afuera. ¿Qué piensa la juventud? ¿En qué están pensando? Eso está pensando la juventud. Rumba, placer, sexo, diversión, drogas, alcohol. Todo eso está pensando la juventud. Y no solo la juventud, la humanidad que no tiene a Cristo Jesús. ¿Sí? Bien, están pensando en cómo colocarle los cuernos a la mujer o cómo colocarle los cuernos al marido. ¿Sí? Están pensando en todo eso, pero Pablo dice, quite eso, deje esas prácticas. Usted que ahora está siguiendo a Cristo, cambie su manera de pensar, ya no piense como ellos. Usted ya no va a pensar en buscar drogas. Usted ya no va a pensar en rumbas, en licor. Usted no va a pensar en tener muchas mujeres, ni usted va a pensar en tener muchos hombres, sino que usted va a pensar en guardarse para Dios y para esa persona que en realidad va a ser parte de su vida, con la que usted se va a casar, va a tener hijos y va a vivir hasta que la muerte lo separe. ¿Sí ve? Entonces, la cultura de ese tiempo valoraba el placer. ¿Qué hacía la cultura de ese tiempo? Valoraba el placer. O sea, para ellos era importante eso, el placer. Para ellos era importante el disfrutar los deseos de la carne. A ellos les agradaba el tener relaciones sexuales. A ellos les, bueno, y muchas otras cosas más. ¿Cierto? El éxito, la astucia. Y Pablo contrasta eso con la justicia y la santidad que Dios demanda. Hoy, nuestra sociedad también dice, sé tú mismo. Sigue tus deseos. Que eso no pasa nada. Sigue tus deseos. Pero el Evangelio nos llama a ser nuevos en Cristo. Porque en Cristo, escuchen esto, en Cristo ya no son sus deseos. Son los deseos de Él. Que son muy diferentes a los nuestros. ¿Sí me hago entender? Entonces la salvación no solo perdona, sino que transforma. El viejo hombre representa entonces la naturaleza caída del ser humano. Y el nuevo hombre es la nueva creación en Cristo Jesús. Por eso es que cuando usted está en Cristo, una persona llega en Cristo, a Cristo, esa persona es transformada. Esa persona cambia. Esa persona es renovada. Entonces dicen, ve, ¿y usted no era el borracho? Ve, ¿y ese no era el drogadicto? Ve, ¿y ese no era el que tenía un poco de mujeres y ahora ya anda con una sola? Y se casó y tiene una familia. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿qué trae? Transformación. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Identifique qué ropa vieja usted necesita cambiar. ¿Qué necesita quitar? Cuando se habla de ropa vieja, ahora no va a ir allá al armario y va a buscar la ropa vieja y la va a quitar de allá, ¿no? Estamos hablando de nosotros, de nuestro ser, de nuestra vida. ¿Qué cosas, qué prácticas tal vez estás haciendo en tu vida que no le agradan a Dios? ¿Estás mintiendo? ¿Mientes? ¿Engañas? ¿Robas? ¿Peleas? ¿Desobedeces? Todo eso es la ropa ¿qué? Vieja. Y todo eso es lo que tú debes quitarla de tu vida. Y pide al Espíritu Santo renovar tu mente y vestirte del nuevo hombre, que ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo tercero que nos habla el apóstol Pablo? La aplicación práctica de eso que está diciendo. ¿Cómo vivir el nuevo hombre? ¿Cómo vive ese nuevo hombre? Entonces, la iglesia primitiva vivía en comunidad.
sea, reunida en personas, familias. Y por eso Pablo da instrucciones prácticas. Dice, bueno, ya ustedes son de Cristo, ya no deben vivir como las otras personas viven, deben dejar ese viejo hombre, esas prácticas pecaminosas, renueven su mente, pero ahora ustedes deben vivir como esa nueva creación en Cristo. Y esa es la aplicación práctica. Entonces Pablo les habla a ellos de qué es lo que tienen que hacer en esa comunidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y lo que Pablo comienza a decir del versículo 25 al 32, dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que nosotros debemos hablar la verdad. Y eso como que ha sido tema todos estos días, ¿no? Hablar la verdad, ¿por qué será? ¿Usted dice mentiras? Sí. Entonces, Pablo está diciendo, ese nuevo hombre tiene que hablar la verdad, porque ya aquí desechó el viejo hombre que era ¿qué? La mentira. Antes decía mentiras, ahora debe decir ¿qué? La verdad. Ahora debe decir la verdad. Este nuevo hombre debe controlar su ira. ¿Usted se enoja con facilidad? Y coge y insulta, hiere, grita. Entonces, ese viejo hombre debemos quitarlo. Debe quitar esa ira y tiene que aprender a controlar su ira en los diferentes escenarios, sea aquí en la iglesia, sea en su casa, sea en el colegio, sea en la calle. Controle su ira, porque usted está vestido del nuevo hombre creado en Cristo Jesús, porque usted ahora empieza a reflejar ¿a quién? A Cristo, no al viejo hombre, no la persona que no conocía a Cristo. Usted ahora empieza a reflejar es a Cristo. Entonces usted controla su ira, trabaja honestamente, use bien ¿qué? Las palabras. Por eso dice aquí el texto, mire lo que dice el texto. Aquí, bueno, airaos pero no pequéis. ¿Qué pasa si usted no controla su ira? Hey, ¿qué pasa si usted no controla su ira? Está pecando. ¿Y trae qué? Problemas. ¿Sí? Porque por eso es que se dan a los golpes, por eso es que se matan, porque como no controlé la ira, entonces sacó un cuchillo y tenga, sacó el arma y ¡pum! Lleve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabe controlar la ira. Entonces por eso dice, usted puede enojarse, porque hay situaciones que a usted le hacen dar enojo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que hay que establecer un límite a ese enojo. Porque si usted se pasa, o sea, si usted se enoja, pero en vez de controlarse, lo que usted hace es dejar que la ira lo coja a usted y lo domine, y entonces usted empieza a hacer y empieza a insultar yo no sé cuántas, y saca el machete, bueno, no hay que sacar el cuchillo o piedras, y empieza a lanzar, dañar a la gente. Ahí usted está ¿qué? Pecando. Ahí usted está pecando. Pero sigue diciendo, el que hurtaba no hurte más. Bueno, está diciendo trabajar con honestidad. Dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cómo debemos vivir? Usando bien las palabras. Deje las groserías. Deje los insultos. Debe cuidar sus palabras. ¿Cómo usted habla? ¿Qué lenguaje está usando usted? Mire, yo era una persona, digámoslo así, mal hablada. ¿Qué es mal hablado? Pues todas esas palabrotas que usted escucha afuera. ¿Sí? Y todas esas palabrísimas. Y eso cuando uno se enojaba más todavía, ¿no? Eso, digámoslo así, arriba la madre. Pero cuando conozco a Cristo, escúcheme, cuando conozco a Cristo, el Señor empezó a transformar mis palabras. Entonces las groserías se empezaron a ir de mi boca. Y ya empecé a hablar de una manera diferente. Por eso dice aquí que sino que nuestras palabras que salen de la boca sea para la necesaria edificación, para dar gracia a los oyentes. O sea, que una persona se agrade al escucharte hablar.
¿Sabe que suena feo una persona cuando habla con groserías? ¿Sabe que una mujer se le escucha feísimo esas palabras groseras que dice? Bueno, no solo a las mujeres, a los hombres también. Pero a veces unas muchachitas que son bonitas, tiernas, que pareciera que no matan un mosco, ¿no? Pero un vocabulario que uno queda sorprendido. ¿Y sabe que eso molesta al oído? Bueno, si usted está cambiando, ¿no? Si usted ha dejado el viejo hombre y está en el nuevo hombre y está renovando su mente. Entonces ya usted va a hablar, pero va a hablar bien, va a hablar decentemente. Que eso que usted habla le agrade a la gente escucharte hablar, que diga, ay, a mí me encanta hablar con Angélica, porque Angélica dice, habla tan bonito. A mí me gusta hablar con Emanuel, porque Emanuel no dice groserías, sino que lo que habla son palabras honestas, son palabras correctas. Que Sara habla educadamente, sin groserías. ¿Sí ve? Y me gusta compartir con ellos. Eso es usar bien las palabras. No entristecer al Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos? ¿Sabe que el Espíritu Santo se entristece cuando decimos malas palabras? ¿Sabe que el Espíritu Santo se entristece cuando gritamos? ¿Cierto? Cuando decimos mentiras, cuando se roba, cuando se dicen groserías. Eso hace que el Espíritu Santo se entristezca. Pero también debemos perdonar, como Cristo también nos perdonó. Entonces, en Éfeso, mentir, robar o desquitarse era normal. ¿Será que allá afuera mentir, robar y desquitarse es normal? Sí. A la gente allá afuera le gusta mentir. Muchos roban, muchos se desquitan. Por eso Pablo da instrucciones prácticas a nosotros. Hoy nuestra cultura excusa la mentira blanca, o sea, las mentiras piadosas. Ay, es que es una mentirita piadosa, pero fue una mentira. Y muchas veces excusamos eso. No, pero es que yo no digo mentiras, fue solamente una mentirista piadosa y excusamos eso. No, mentira piadosa o mentira no piadosa es mentira. La corrupción o el rencor, la cosmovisión cristiana es radicalmente distinta. La fe se demuestra en la vida diaria, o sea, que su vida debe ser transformada. Entonces, la santidad no solo es interna, sino que se refleja en relaciones sanas y en un carácter transformado por el Espíritu Santo. Si usted está bien con Cristo, las relaciones con las otras personas va a ser sana. Porque usted, señorita, usted ya no le va a decir mentiras a ella. Usted no la va a tratar con malas palabras. Usted no le va a robar. Usted no le va a engañar. Usted no le va a mentir. Usted no va a querer hacerle daño a la otra persona. Y eso se refleja donde usted vaya. Se refleja eso donde usted vaya. ¿Sí ve? Entonces la nueva vida se nota en lo que dices. ¿Cómo se nota la nueva vida? En lo que dices. Como tú hables, se va a notar si Cristo está en tu vida o no. En cómo tú trabajas, en cómo tú reaccionas ante la ira y en cómo tú perdonas. Allí se nota tu nueva vida. Ahí se nota que estás viviendo no como las otras personas que no conocen a Dios, sino como has aprendido de Cristo Jesús. Entonces, el cristiano que desea seguir a Jesús no debe vivir una doble vida, sino despojarse del viejo hombre, vestirse del nuevo, viviendo en justicia, en santidad y amor práctico. No vivas entonces una vida doble. No basta con tener vida. Dios quiere que tú reflejes a Cristo con claridad, donde vayas, donde estés. Que no seas uno aquí y otro allá. Que ante tus amigos seas una persona, pero en tu familia es otra. Que ante tus amigos te muestras como buena persona, pero apenas dan la espalda. ¿Estás hablando mal de ellos? ¿Los estás insultando? No. Entonces Pablo nos enseña que la vida cristiana no es cosmética. Y ustedes saben qué es cosmética. ¿Qué es cosmética? La vida cristiana no es un maquillaje.
El maquillaje tapa, aparenta lo que no es. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿El maquillaje aparenta lo que no es? Sí, pero ¿qué? Pero aparenta lo que no es. ¿Cómo? Hable duro. El maquillaje tapa muchas imperfecciones en el rostro de las personas. ¿Sí? ¿El maquillaje tapa qué? Muchas imperfecciones en el rostro de las personas. O sea que la persona aparenta lo que no es. Por eso dice que la vida cristiana no es cosmética. Porque podemos tapar nuestras imperfecciones. Aquí nos maquillamos, venía cierto, aquí nos maquillamos y decimos, soy cristiano, pero salgo allá y empiezo a robar, salgo allá y empiezo a mentir, salgo allá y empiezo a decir malas palabras, salgo allá y le monto los cuernos a mi mujer, me consigo otra, ¿cierto? Eso es maquillar, no. La vida cristiana es transformadora. Tú estás aquí porque Cristo quiere transformar tu vida. Porque somos imperfectos, ¿sí o no? Tenemos imperfecciones. Entonces, no vivamos como los que no conocen a Dios. Quitemos esas imperfecciones. Quite eso que usted tiene. Quite ese mal genio. Quite esas malas palabras. Quite esas mentiras. Quite esa inmoralidad sexual. Quite el adulterio. Quite la fornicación. Quite todo lo que no le agrada a Dios. Renueve sus pensamientos. Lea la palabra. Lea la Biblia. Deje que la palabra, que el Espíritu Santo, escúcheme, que el Espíritu Santo renueve su mente a través de la palabra y vístase del nuevo hombre que es creado según Cristo y demuéstrelo en sus relaciones con las demás personas. Hoy decides, usted decide seguir luchando con su vida doble o dejar que Cristo le transforme en una nueva persona. Usted decide, o es doble, aquí uno y allá otro, o deja que Cristo transforme su vida para que sea una persona clara, transparente, aquí y donde sea. Usted decide. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, Señor. Ayúdanos a no vivir una doble vida. Ore al Señor allí. Dígale, ayúdame a no vivir una doble vida. Ayúdame a despojarme del viejo hombre, de toda práctica que no te agrada a ti. Ayúdame a quitar de mi vida la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia. Ayúdame a quitar de mi vida toda inmoralidad sexual. Ayúdame a quitar de mi vida toda perversión, a quitar de mi vida todo engaño, toda lujuria, a quitar de mi vida, Señor Jesucristo, toda palabra dañina, toda palabra corrompida, Señor. Quita de mi vida, quiero quitar ese viejo hombre, Señor, y que seas tú renovando mis pensamientos, dígale. Que tú renueves mi mente, que mi forma de pensar cambie, Señor, por tu palabra. Y hoy quiero vestirme del nuevo hombre, Señor, que es creado en justicia, que es creado en verdad, Señor. Ayúdame a vivir como ese nuevo hombre, Señor. Ayúdame a vivir como ese nuevo hombre, Señor. A vivir en santidad, a vivir, Señor Jesús, diciendo la verdad, hablando bien, Señor, no contristándote, Señor, siendo testimonio, siendo luz. Ayúdame a no maquillar mis imperfecciones, sino a mostrarme tal como soy delante de ti y que seas tú cambiando, que seas tú transformando esa vida. Señor, que no vivamos esa vida doble. Ayúdanos, Dios, a reflejar a Cristo con claridad. Ayúdanos, Dios, ayúdanos hoy, Señor. Señor Jesús, que tú nos transformes. Señor Jesús, que tú nos renueves. Señor, que seamos de testimonio, que no tengamos dos caras, dos máscaras, Señor, sino que podamos mostrar en realidad quiénes somos en ti.
personas que hemos sido transformadas por ti, Señor. Gracias, Jesucristo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.